Buenos días, hermanos. Dios los bendiga a todos. Saludos ahí en sus casas. Le damos gracias a Dios por este día y mandamos felicitaciones a nuestros cumpleañeros de esta semana que fueron el 20 de mayo cumplió años nuestro hermano Etelberto Rodríguez Muñoz. El 21 de mayo cumplió años Mateo Cervantes Mendoza, de 3 años, hijo de la hermana Gaby. Y también el 22 de mayo, ayer, Angélica Carrera, que cumplió 7 años, hija del hermano Juan Carrera, sobrina de Martita. Y les mandamos muchas felicidades a todos ellos por su cumpleaños. Que Dios les bendiga grandemente. Hermanos, pues esta mañana quisiera compartir con ustedes el tema de la predicación de este día, domingo 24 de mayo. Y el tema de esta mañana es los aguijones de Dios. Los aguijones de Dios. Y quisiera que me acompañaran en sus Biblias a hacer una lectura ahí en Mateo capítulo 26, versículo 14. Dice así la palabra de Dios en Hechos, dije Mateo, es Hechos capítulo 26, versículo 14. Hechos 26, 14 dice así: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esto era lo que el Señor Jesucristo le dijo a aquel hombre, Saulo de Tarso, cuando en su afán de perseguir a la iglesia del Señor Jesucristo, llevaba a los cristianos a la cárcel y se rebelaba contra la verdad. Y el Señor Jesucristo, cuando aquella luz le resplandece en el desierto y tira a Saulo al suelo y le deja ciego, y Saulo escucha esa voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esta frase, dar coces contra el aguijón, es interesante. La raíz de la palabra es la palabra kos, que viene del hebreo bat, que significa pisotear o despreciar, y también del griego lactizo, que significa talón. Es como ese reflejo que tenían los animales, los bueyes, cuando alguien los ataba al arado, y ellos, bueyes jóvenes que no querían ser atados al arado y ni habían sabido trabajar, se rebelaban contra el granjero y tiraban patadas para atrás. El granjero tenía para eso una vara larga con un aguijón, una punta filosa en la punta del palo, y se las ponía cerca de las patas, y cuando estos animales daban el tirón y le pegaban, ellos daban patadas contra la punta aquella, contra aquel aguijón, de manera que terminaban por obedecer o por lastimarse mucho más. Esta es la idea de la frase que el Señor Jesucristo le dice a Saulo de Tarso, cuando en su afán de luchar contra la verdad de Dios, él daba coces contra el aguijón. No podía dar él golpear, y nadie de nosotros podemos golpear contra el aguijón. Por eso es que Dios ha usado y usa actualmente aguijones en nuestra vida, y vamos a ver algunos ejemplos de aguijones en nuestra vida. Bueno, Saulo había estado resistiendo a la voluntad de Dios,
y a la evidencia de que Jesús era el Cristo. Y probablemente Saulo, después desde que Esteban, el primer mártir, fuera apedreado, él empezó a luchar con la idea de la convicción que estos hombres tenían respecto a la verdad de Cristo Jesús como el Salvador, el Señor y el Mesías. Entonces, muchos como Saulo hoy en día se resisten. Muchos como Saulo hoy en día se resisten al llamamiento divino y se obstinan en su incredulidad a no creer y a no doblegar su corazón. Si usted esta mañana que me está escuchando, usted no se ha doblegado a la voluntad de Cristo, a la voluntad de Dios en su vida, para que usted se convierta a Cristo, se arrepienta y acepte a Cristo como su Salvador, le quiero decir que dura cosa es dar golpes contra ese aguijón. La expresión denota patalear contra un aguijón. Patalear con desprecio contra un aguijón. En este caso, el aguijón es de Dios. El que tiene el aguijón es Dios. Y el que patalea es usted, si es que es el caso en su vida. O quizá usted está desobedeciendo a Dios en su vida, aún sabiendo que hay un castigo por causa de la rebeldía. Dios está tratando con nosotros cuando Él pone los aguijones. Vamos a ver algunos ejemplos de los aguijones de Dios. Dios ha puesto aguijones en nuestra vida. Ese primer aguijón del que quiero hablar es el aguijón de la conciencia. El aguijón de la conciencia. ¿Qué es este aguijón? Y qué agudo es este aguijón de la conciencia. No importa que nadie nos condene o que nadie sepa el mal que hacemos, este aguijón hiere. Este aguijón hiere, sin importar que alguien le esté juzgando o alguien se dé cuenta de sus pecados o de sus errores. Este aguijón le va a herir porque es un aguijón que Dios ha puesto. Dios nos ha dado a todos una conciencia. La palabra de Dios habla de la conciencia de los hombres de estos tiempos. Dice Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. El hombre tiene una conciencia y hay quienes a la fecha tienen una conciencia corrompida, hasta sus mentes, dice, y nada les es bueno, nada les es puro, nada les parece un camino correcto. Pero déjeme decirle que hay un camino correcto y ese es el camino de la vida. Lo que Cristo dijo allá en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es el camino. Hay un camino recto, hay un camino correcto y es puro. Y Dios quiere que nosotros andemos por él. Y si usted no cree, Dios le ha puesto un aguijón y es su propia conciencia, la cual le acusa, la cual le descubre en su corazón quién es usted, acerca de sus prácticas, acerca de sus hábitos, acerca de sus pensamientos. Ella le descubre a usted delante de Dios. La conciencia puede estar dormida por algún tiempo, pero Dios la despierta siempre que Él quiere. Dios puede despertar la conciencia del hombre, ojalá sea antes de llegar al infierno. Ojalá que Dios pueda despertar la conciencia suya antes de que usted llegue al infierno. Hay otro aguijón que Dios ha dado. Hay otro aguijón. ¿Cuál es este aguijón? Es el aguijón de la ley divina. Este aguijón declara aquello que es pecado. Este aguijón señala
con inflexibilidad sus fallas, condenándolas y anunciando las penas de su pecado. Qué duro es luchar contra la ley de Dios. Qué difícil es rebelarse contra esta ley, pues es la ley de Dios. Con razón, el pueblo de Dios no quería escuchar la ley de Dios. Cuando el pueblo de Dios estaba en pecado, ellos no querían que nadie les hablara de la ley de Dios. Y apedreaban a los profetas y mataban a aquellos que Dios enviaba para amonestarles y no los querían oír. Hoy en día muchos se rebelan y no quieren escuchar la voz de Dios. No quieren ir a la iglesia, no quieren que el pastor vaya a sus casas y les hable, no quieren escuchar un consejo porque saben que están en pecado y saben que la ley de Dios es un aguijón que les va a lastimar. La palabra de Dios nos lastima cuando nosotros persistimos en nuestro pecar, en nuestros malos caminos. La palabra de Dios siempre va a lastimar y obviamente por eso los pastores son tan odiados, porque al pecador rebelde no le gusta escuchar una amonestación, le fastidia y le cae mal. Con razón, muchos no quieren escuchar la voz de Dios. Mire lo que dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El aguijón de la ley de Dios es un aguijón que nos revela quiénes somos. Es un aguijón, es un espejo que nos dice lo que somos. No podemos vernos a ese espejo, a esa ley de Dios, sin saber realmente lo que hemos hecho y nuestra culpabilidad delante de Dios. Hay otro aguijón. Ya vimos 2 aguijones. Hay un tercer aguijón, el aguijón de la vergüenza. La vergüenza, solo el hombre la siente. Este aguijón es muy doloroso. Este aguijón fue el primer aguijón clavado en el hombre, en el primer hombre, Adán. Este aguijón se clavó en Adán y como consecuencia vino la vergüenza a todos los hombres. La vergüenza ante nosotros mismos y ante nuestros semejantes. Imagínese, si al ser sorprendido en un robo, en una mentira o en una estafa, produce una terrible vergüenza, ¿cuánta será la misma vergüenza en aquel día cuando los libros de Dios sean abiertos y sean leídos delante de todos los hombres sus pecados? Un día en el juicio serán abiertos los libros y los pecados de los hombres serán revelados. Imagínense la vergüenza si usted hoy en día no arregla su vida con Dios. No es necesario que pase por esa vergüenza. Pero este aguijón que Dios nos ha dado, la vergüenza acerca de nosotros, acerca de nuestra culpabilidad, es un aguijón que Dios usa. Dios usa esto para que nosotros abramos los ojos. Segunda a los Tesalonicenses 1:9 dice así: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que un día los muertos en Cristo resucitarán y serán llevados a la presencia de Dios, pero otros van a resucitar para condenación, para vergüenza eterna. Una cosa es la vergüenza que podemos tener hoy en día por causa de nuestro pecado, de nuestra mala manera de vivir, y otra cosa será la vergüenza eterna, aquella que vamos a lamentar para siempre por la eternidad.
Sin embargo, esta vergüenza es temporal. Y Dios la usa para que nosotros podamos reflexionar, podamos encauzar nuestra vida y nuestros caminos hacia Dios, hacia Él, hacia su voluntad. Otro aguijón que Dios usa en nuestras vidas es el aguijón del temor. Este aguijón del temor es el temor de ser descubierto, el temor de ser castigado, el temor de la muerte y el temor del infierno. Hay temor de estas cosas hoy en día. Y más cuando se acerca la hora de morir. Pero usted no sabe la hora de su muerte. No lo sabe. No sabemos el día ni la hora en que Dios le va a llamar a su presencia. Puede ser en cualquier momento. Y hay un temor cuando pensamos en la muerte, en nuestra muerte, acerca de ser descubiertos delante de Dios, de ser castigados, de ser llevados al infierno. Hay un temor. Pero le digo que no es necesario. Hay otro aguijón, ya llevamos 4 aguijones. El aguijón de la conciencia, el aguijón de la ley divina, el aguijón de la vergüenza, el aguijón del temor y número 5, el aguijón de las consecuencias del pecado y del sufrimiento consecuente. El aguijón de las consecuencias del pecado y del sufrimiento consecuente. Sufrimiento físico y moral. Dios hace que ciertos pecados tengan tremendas consecuencias. Tremendas consecuencias. Quizá la mayoría de nuestros sufrimientos no reconozcan otra causa sino la de nuestro propio pecado. Probablemente lo que usted está pasando hoy en día y el aguijón de este sufrimiento consecuente del pecado sea por causa de lo mismo, del mismo pecado. El aguijón del sufrimiento es algo que Dios también utiliza. Dios tiene varios aguijones. Ya vimos 5. Y hay un 6º. El aguijón del hastío o del fastidio. ¿Qué es el aguijón del fastidio o del hastío? El rey Salomón dijo, después de haberle dado rienda suelta a todos los deleites habidos y por haber de este mundo, al final de su vida y de haberse llenado de eso, él dijo estas palabras en el libro de Eclesiastés: me he hastiado de ellos. Me he hastiado. Este mundo y sus placeres jamás le darán a usted satisfacción. Nada, ni aunque se fume todas las cajetillas de cigarros, ni aunque se tome todos los vinos y toda la cerveza del mundo, ni aunque asista a todas las fiestas y a todos los antros, aunque usted vaya a todos los parques de diversiones, visite todas las ciudades del mundo, tenga todas las riquezas y todas las cuentas bancarias de sus sueños, los autos, las casas, los terrenos, nada de eso le dará a usted una satisfacción a su vida. Nada de eso. Muchos hombres y mujeres ricos y famosos se han suicidado. ¿Y cómo es posible que alguien se suicide estando en la cúspide de su carrera o de su fama o de su riqueza? ¿Cómo es posible? Es posible porque nada de eso trae satisfacción al alma. Lo único que puede dar a usted satisfacción a su alma es Jesucristo. Es la única persona que a usted le puede dar la verdadera satisfacción. Y Dios les ha dado el aguijón del hastío, del fastidio. Mucha gente vive con este aguijón. Están fastidiados de su vida, están hastiados de todo, de su propio pecado, de su propia mundanalidad, de su propia persona, y están fastidiados y no encuentran cómo llenar esa necesidad y ese vacío
esa necesidad solamente Cristo la puede llenar, amigo mío y hermano, solamente Cristo. Veamos ahora lo que Dios se propone con estos aguijones. Dios se propone algo con los aguijones. No solamente Dios ha dado el aguijón para herirnos, sino para enseñarnos algo. Dios quiere enseñarte algo y Dios quiere enseñarnos algo. Número 1, apartarlo de lo malo. Eso se proponía Dios con Saulo, pues Saulo perseguía a la iglesia. Y qué dura cosa para Saulo era luchar contra aquello que era la verdad. Y él estaba equivocado. Él estaba llevando una vida y una religiosidad al extremo que no servía para nada. Y contra lo que él estaba peleando era lo que él quería tener, la verdad. Y él luchaba contra la verdad. Y Dios se propuso con esto que le pasó a Saulo, apartarlo de su mal camino. Así lo hacía Dios con el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Dios hacía esto con el pueblo de Israel. Cuando Dios mandaba alguna dificultad, alguna persona que infligiera aflicción en sus vidas y que ellos clamaran a Dios y Dios les libraba, y Dios se proponía con estas personas que les lastimaban, apartarlos del mal y volverse a Dios. Así lo hace hoy con nosotros. Dios lo hace así con nosotros. Dios ha puesto un aguijón en su vida para apartarlo del mal. Así lo hace hoy con usted, amigo o hermano. Ese es el propósito de Dios con nosotros y con los aguijones que Él ha dado, que Él ha puesto. Apartarnos del mal. Otra cosa, número 2, enseñarnos a obedecerle. Para eso usaba el aguijón, el que guiaba el arado. Él enseñaba a ese animalito a someterse. No le quedaba de otra a ese animal que jalaba el arado más que someterse y obedecer al trabajo que se le había dado. Y el que guiaba el arado, el granjero, traía esa vara, ese palo con una punta aguda, y cuando este animal tiraba sus patadas, él se golpeaba y se lastimaba contra el aguijón. No le quedaba de otra más que aprender a obedecer, y de esta manera este animal era enseñado. Así, de esta manera, Dios nos enseña con los aguijones. No podemos luchar nosotros contra aquel que trae el aguijón. Dios quiere enseñarlo. Hay en día muchísima rebeldía contra Dios en nuestra sociedad. Y no más que en nuestra sociedad, en nuestra vida también. Hay muchísima rebeldía contra Dios. No puede luchar usted contra el aguijón. Usted no lleva el aguijón. El que lo lleva es Dios y no lo va a soltar. Y debe entender que es por amor a usted. Debe de entenderlo. Hoy muchos dan cosas contra un aguijón sin saberlo. Dan cosas contra el aguijón. Dan golpes. Y otros dan golpes contra el aguijón a sabiendas. Qué triste. No luchemos a sabiendas contra el aguijón de Dios. Sométase usted al aguijón de Dios. Escudriñe la palabra de Dios. Vea la palabra de Dios y encuentre qué está haciendo usted mal en su vida para que entienda y aprenda. Número 3, ¿qué se propone Dios con los aguijones? Estimularnos en el camino del bien para caminar más deprisa. Estimularnos en el camino del bien para caminar más deprisa. No todos necesitan los aguijones. Escuche esto. No todos necesitan los aguijones. Dios prefiere valerse de otros medios.
Dios prefiere valerse de otros métodos para llamarnos. Por ejemplo, Dios prefiere valerse de sus promesas. Dios prefiere valerse de la influencia de su Espíritu Santo. Dios prefiere valerse de sus bendiciones, de su aprobación, de su amor y de su gozo. Ojalá bastara con esto para que nosotros nos estimulemos a andar en los caminos de Dios y a caminar más deprisa con Él. Ojalá que solamente esto faltara, pero casi todos necesitamos de un aguijón. Casi todos necesitamos de un aguijón. Aprenda usted estas tres cosas: a apartarse del mal, a enseñarse a obedecer y a estimularse a andar en los caminos de Dios y caminar más deprisa con Dios. No obstante, observemos el insensato proceder de muchos. El insensato proceder de muchos. ¿Cuál es este insensato proceder? Dar cosas. Ya explicamos qué es dar cosas. La definición de dar cosas es patalear con los talones con desprecio, ¿verdad? Es como la acción de un niño que no quiere hacer caso y le hace así y azota los pies y golpea. Y esa es la actitud de los insensatos. Y el insensato proceder de muchos es dar cosas. ¿Contra qué? Contra el aguijón. Dar cosas contra el aguijón es una cosa inútil. No se destruye el aguijón, ni se desaparece el peligro. Un ejemplo, aquel hombre que tenía un perro, compró un perro, pero este perro salió muy ladrador y ladraba todo el día, especialmente por la noche. Un día este hombre, fastidiado y hartado, agarró su arma y una noche mató al perro. A los días después le robaron toda su casa mientras dormía. Él quiso quitarse ese aguijón del que no le dejaba dormir en las noches y recibió un peor mal, que fue la pérdida de todos sus bienes. Y Dios sabe, amigo mío, hermano, afilar el aguijón que parecía doblado. Dios sabe afilar el aguijón. No puede usted pensar que usted va a destruir el aguijón. Y si sigue peleando y sigue luchando contra Dios, no piense usted que va a poder ganarle o doblar el aguijón. No se puede. Es imposible. Es una cosa inútil dar cosas contra el aguijón. Dar cosas contra el aguijón nos daña más. Cuanto más rebeldes somos, más castigo recibimos. ¿Quiere que Dios le hiera aún más? Pregunta. ¿Quiere que Dios le lastime aún más? No, ¿verdad? Claro que no. No queremos ser heridos aún más. Queremos obedecer a Dios, queremos someternos a Él y dejar de luchar, dejar de pelear contra Dios y entregarnos a Él, obedecer en nuestra vida. Dar cosas contra el aguijón es una actitud peligrosa. Ay de aquel a quien Dios ya no castiga. Ay de aquel a quien Dios ya no castiga. Está señalado para destrucción. Mire lo que dice Isaías capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice así: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente.
Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Es imposible luchar contra Dios. Es imposible rebelarse contra Dios y no recibir más castigo. Dar cosas contra Dios, dar patadas de rebeldía contra Dios, es una actitud peligrosa. ¿Está luchando usted hoy contra Dios? ¿Está luchando usted para convertirse a Cristo? ¿Está siendo rebelde a ese llamado que Dios le está haciendo por medio de Jesucristo? Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Arrepiéntase hoy, hermano. Arrepiéntase hoy, familia, amigo que nos escucha. Arrepiéntase. No siga luchando usted contra Dios. No siga pensando usted que usted va a ganar. Esta lucha ya está escrita. No puede ganarle a Dios. No puede seguir pataleando contra el aguijón. Lo único que va a conseguir es lastimarse más. Lo único que va a conseguir es herirse. Lo único que va a conseguir es infligirse a usted mismo más dolor, más y más y más dolor. No siga resistiéndose. Arrepiéntase. Arrepiéntase de sus pecados. Usted no quiere ser herido aún más. Si usted no quiere ser herido más, venga a Cristo hoy. Entréguele su corazón. Acéptele y obedézcalo. Dios le bendiga y espero que esto le sea útil para su vida. Espero que estas palabras le ayuden a usted a entender que no podemos seguir luchando contra Dios. Déjeme terminar con una oración. Padre Celestial, gracias te doy, Dios, por esta palabra que hemos escuchado. Dios, te pido por aquellas personas que han escuchado este enlace y este video y esta predicación, para que tú, Dios, hables a su corazón, para que ellos entiendan, Dios, que no podemos seguir luchando contra ti, Señor. Ayúdanos, danos entendimiento, danos conocimiento de tu palabra. No permitas que sigamos viviendo más tiempo lejos de ti, Señor. No podemos seguir viviendo lejos de ti. No podemos seguir pataleando al aguijón. Es doloroso, es un sufrimiento, Señor, y no queremos seguir así. Te pido, Dios, para que pueda haber arrepentimiento y pueda haber alguien, Dios, que pueda arrepentirse, aceptarte en su corazón y obedecerte en su vida. Te lo pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Me dio mucho gusto poder compartir la palabra de Dios en esta mañana y mando saludos a la Iglesia Bautista Bíblica Maranata y a todos ustedes, hermanos. Dios les bendiga. Compartan este video con sus familiares y con sus amigos y espero que sea de bendición. Dios les bendiga, hermanos. Seguimos en contacto.